Démosle la bienvenida al doctor José Romualdo Pantoja, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, quien dictará la conferencia La conquista desde el punto de vista indígena en las crónicas del siglo XVI. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Buenos días. Bueno, mi nombre es José Pantoja. Ok, bien. Pues agradezco la invitación a la doctora Rosina, a los autores de Culagos por invitarnos, a todos ustedes por estar con nosotros, acompañándonos en esta reflexión que Guy Rosada ha iniciado ya hace algunas décadas y que luego fue aglutinándose en varios momentos, ¿no? Uno, directamente en la formación de la licenciatura de Historia de la ENA, de quien Guy fue fundador y en donde, digamos, buena medida se planta esta idea problemática acerca de la historia nacional. Y luego, después de publicaciones, es un libro particularmente importante, Los indios reales e indios imaginarios, que ahora tiene una reedición gracias a Editorial Navarra, que lo pueden encontrar en línea, pueden adquirir el libro, que es un libro que yo digo es fundacional en esta reflexión y que luego termina aglutinando todos estos esfuerzos en el seminario Repensar la Conquista, el seminario de historiografía Repensar la Conquista, en donde pues ya a lo largo de 15 años se han ido presentando un conjunto de avances acerca de este problema que pues nos parece crucial, ¿no? Porque no solamente se trata de un tema de coyuntura, solo se trata de reflexionar sobre lo que ocurrió en el siglo XVI en México y en el mundo. La conquista americana abre una nueva época en el mundo, un nuevo posicionamiento de Europa, sino que eso tiene un impacto mucho más de largo alcance y lo tiene también en las definiciones acerca de lo que somos hoy nosotros y de pensarnos como una colectividad nacional, si todavía esto es posible. Como saben ustedes, está ocurriendo pues dos cosas. Uno es que estamos en el momento de recordar este episodio y por otro lado también en un momento de cambios en el país que pues estos cambios están vinculados a diferentes áreas como el de la educación, ¿no? Saben que el gobierno nuevo está planteando reformar de nuevo los planes de estudio de educación básica y particularmente de nuevo los de historia. Entonces, en ese contexto uno se pregunta qué tipo de historia debería de nuevo enseñarse en la educación a todos los mexicanos para pensarnos de una manera diferente. Bien, no sabemos si el gobierno va a dar una respuesta a esto, pero evidentemente nosotros estamos en el proceso de pensarnos en esa dinámica. Bien. Entro un poco más directamente al tema. Yo he estado trabajando particularmente los relatos indígenas del siglo XVI y principios del XVII, ¿no? Estos relatos están de varias formas, tienen varios formatos o géneros. Tenemos lo que llamamos anales, los anales de Tlatelolco, tenemos las historias como la historia de Tlaxcala o la historia tolteca chichimeca de Albislixóchitl, tenemos la crónica mexicana de Alvaro Tezosomoc, tenemos las relaciones de Chimalpan, no sé si ustedes conocen los textos, pero digamos que este es un conjunto de textos escritos en la segunda mitad del siglo XVI fundamentalmente y principios del siglo XVII. Son textos fundamentales para todos los investigadores de la conquista y para los que investigan el periodo prehispánico. De estos textos se toman informaciones para hablar del pasado prehispánico. Los arqueólogos o los antropólogos que hablan de ese periodo toman estos textos como fuentes para decir lo que pasó. Por ejemplo, si queremos saber cuál era la historia mexica, pues se alude al texto de la crónica mexicana de Alvarado Tezosomoc y se habla de que hay
un conjunto de reyes, que se discute sobre fechas, etcétera, etcétera. Se toman como fuentes, no solamente para la conquista, sino para el pasado prehispánico. Bien, de ahí que era muy importante volver a revisarlos, porque además tienen una carga ideológica, ¿no? Al decir que están escritos por indígenas, se asumiría que lo que tenemos allí es la versión indígena del pasado prehispánico, la versión indígena de la conquista. Lo que nosotros hemos planteado es que esa es una interpretación que no cuida el método histórico, si lo podemos decir así, al analizar los textos, que es una versión que, por el contrario, lo que está haciendo es hacer un uso ideológico de la categoría de indio, como si decir indio para estos textos del siglo XVI ya nos ofrecieran una verdad diferente a la de los conquistadores españoles. Entonces, el trabajo que yo he ido haciendo es justamente desmontar esta idea y tratar de hacer una lectura que efectivamente nos permita pensar esos textos en términos históricos, y desde luego eso implica pues construir un nuevo relato, nos exige construir un nuevo relato no solo sobre la conquista, sino sobre el pasado prehispánico. Y este es algo que se hace, digamos, hasta cierto punto delicado los resultados que se van teniendo, porque cuestionan un conjunto de saberes instituidos que pues ya son, digamos, se difunden como una verdad histórica y que desde luego han generado problemas en la representación que tenemos de ese pasado, pero también del presente indígena y mexicano. Bueno, bien, voy a leer para que no… Ya me llevo varios minutos, para que justo no pase eso. La conquista desde el punto de vista indígena en las crónicas del siglo XVI. Hoy es común escuchar entre los especialistas que las crónicas y relatos indígenas posteriores a la conquista expresan la visión de los vencidos. De hecho, es el título del texto del doctor León Portilla, La visión de los vencidos, y es un texto que en ese sentido ya ha comentado Guy Rosat, y que reúne un conjunto de dogmas y de una representación particular de lo que sería ese México prehispánico. Tal apreciación constituye un dogma de la historiografía de la conquista, dogma que tiene en el profesor León Portilla su principal promotor y a Guy Rosat su principal crítico. En el ya clásico libro de La visión de los vencidos, León Portilla reúne fragmentos tomados de distintos textos del siglo XVI y XVII para defender o postular puntualmente la idea de que en esos textos los cronistas indígenas se asumían como la parte vencida en la conquista y que sus relatos daban cuenta de la mentalidad de los indígenas prehispánicos que, según esa versión, esperaban, gracias a profecías, anuncios y signos divinos, a ser conquistados por los españoles, ¿no? Una mentalidad que no solamente les decía que esperaban, sino que incluso los hace decir León Portilla que deseaban la conquista, ¿no? Los indígenas la deseaban, ya estaban esperándola, querían que llegara, ¿no? Bien, esa es, digamos, la interpretación que se construye en ese texto. En apariencia, los textos parecen dar razón al argumento de León Portilla, pero en realidad estamos frente a eso, a una apariencia que se produce por el recorte y manipulación de los textos, apariencia que se descubre al leer esos relatos en su versión completa, pero también al forzarnos ubicarlos en su contexto histórico escriturístico. Es decir, que si solo nos quedamos con los fragmentos, la impresión que tenemos es que efectivamente estos indígenas prehispánicos creían en signos como la llegada del cometa, creían en mitos que son mitos cristianos, y pero que si nosotros nos enfrentamos a los textos completos, nuestra idea probablemente se modifique. Desde luego van a decir ustedes, bueno, pero nosotros, ¿por qué si no somos especialistas? Bien, pues justamente estamos tratando de hacer una presentación en diferentes textos que nos permitan ayudar a todo mundo a la reflexión. Pero desde luego, una buena parte del trabajo para poder penetrar en esto es enfrentarnos a los textos. Bien. Tal vez es algo difícil, pero me parece que es necesario. El resultado de esa lectura puede sorprendernos, pues los autores indígenas están muy lejos de considerarse o narrar sus historias como la de los vencidos. Incluso podemos afirmar que esos autores indígenas, si es que lo son, se consideran como parte de los vencedores. Bien, esa es
un posicionamiento diferente. Y esto me parece que sí es importante. Eso nos habla del lugar que estos escritores indígenas podían tener ya a finales del siglo XVI en el proceso de colonia, que estos escritores no son unos derrotados en la toma de México Tenochtitlán que están escribiendo de su derrota, sino son autores que van a pasar por una formación cristiana en principio y luego una formación literaria y cultural que les permite escribir estos textos, pero ya no lo hacen desde, digamos, como si fueran indios anteriores a la conquista, sino justamente son personajes que ahora están después de la conquista y más aún, están 50 años después de la conquista, 2 generaciones después, son prácticamente la tercera generación, que además han pasado ya por procesos de cristianización, algunos ya han nacido cristianos, han nacido en familias cristianas, educados en el catolicismo, etcétera. Reconocer dicha autorrepresentación indígena nos debe servir para ubicar esos relatos y dejarlos de considerarlos como textos de la memoria prehispánica y, por tanto, que siguen las tradiciones culturales prehispánicas e insertarlos en las tradiciones, y por el contrario, insertarlos en las tradiciones y en el imaginario hispano-cristiano al que pertenecen. Una tesis así tiene múltiples consecuencias historiográficas, pues entre otras cosas nos llevaría a romper con las visiones dominantes sobre el pasado prehispánico que fueron creadas por la antropología, la arqueología y la historia mexicana del siglo XX, nacionalistas, todas estas marcadas por el cuño nacionalista, estatalista, pero que se fundan en una perspectiva, digo yo, colonialista. La historia nacional dominante oficial, lo que tiene en el fondo es una visión colonialista sobre nosotros mismos. Dichas consecuencias han sido indicadas por Guy Rosat en numerosas publicaciones, en las que además de hacer una profunda crítica a esas posiciones, nos ofrecen innumerables pistas para reflexionar de una manera alternativa sobre la conquista y la historia prehispánica. Sin embargo, el proceso de desmontaje del discurso historiográfico nacionalista, así como la deconstrucción de los textos coloniales de la conquista, es una enorme tarea que requiere de esfuerzos colectivos de largo aliento, y los avances y textos producidos en torno al Seminario de Historiografía de Repensar la Conquista son un pequeño avance en ese terreno y que requieren de una participación amplia de los jóvenes y desde luego no los no tan jóvenes historiadores como nosotros. Por lo mismo, me centraré en indicar un aspecto que además de relevante puede ayudar a los futuros lectores de dichos relatos y crónicas a encontrar un camino del análisis y la reflexión de los textos. Al revisar las narraciones sobre la conquista que aparecen en las crónicas e historias escritas por indígenas después de la conquista, tales como las que ya les mencioné hace un momento, encontramos 2 tendencias principales. Una de ellas es la de referirse a la conquista omitiendo los aspectos militares que como ocurre en Alvarado Teso Somoc y Muñoz Camargo, mientras que la otra retoman puntualmente los relatos de los conquistadores, como el relato de Hernán Cortés en Alba Ixtlilxóchitl o el de Gomara en Chimalpain. Es decir, que en esos autores indígenas la versión de la conquista militar no es una versión, digamos, independiente de los relatos oficiales del siglo XVI, sino que introducen a Hernán Cortés, en caso de Ixtlilxóchitl, o a Gomara, en caso de Chimalpain. Desde luego, además, lo cual nos dice que esa idea de que hay un gran conflicto con la versión de Gomara para la historia de la conquista, pues es falsa. Es aceptada en la época, es incorporada oficialmente, no tiene ningún inconveniente. Estos indígenas no son nacionalistas. La diferente presentación de los acontecimientos de la conquista no es un indicativo de que unos autores fueran más adictos a los españoles que otros. Pues sabemos, por ejemplo, que la historia de Tlaxcala no fue escrita por un indígena propiamente, pues Muñoz Camargo no lo era, y en la época se le consideraba como español o hijo de español. Luego él, como estrategia política, gracias a que escribe la historia de Tlaxcala, se adopta como indígena, ¿no? Y luego sus sucesores, porque le va a dar un posicionamiento, y luego sus sucesores terminan siendo gobernadores de la República de Tlaxcala. Para hablar un poco de eso que decía aquí, que en la época no había propiamente una cultura racista como tal, ¿no? Sí consideraron a los indios inferiores, pero en ciertas circunstancias. Una vez que estos se cristianizan, entran al régimen español, etcétera, van a tener un estatus dentro del sistema colonial.
Además de que este texto fue elaborado a petición de los miembros de la República de Indios, en respuesta a la solicitud real de elaborar relaciones de las distintas provincias indígenas. Es decir, no es un documento que los indígenas dijeran en secreto, vamos a escribir nuestra historia, nomás la comunicamos en nosotros y ya, sino es un documento oficial, institucional, que el propio rey pide y se elabora en torno a esas circunstancias institucionales. Es decir, es un documento destinado a las autoridades españolas que servirá como parte de las peticiones de privilegios y por ello el texto se centra más en exponer los méritos que tienen los tlaxcaltecas para merecerlos. Así que la historia de Tlaxcala remitirá al lector interesado en los aspectos militares de la conquista del centro del país a los relatos de los conquistadores ya disponibles en la época, fundamentalmente las cartas de relación de Cortés. Es decir, el propio Muñoz Camargo en un apartado del texto dice, si usted quiere conocer más de aspectos militares, pues lea a Cortés, ¿no? Directamente. No quiere construir una versión alternativa y estará más interesado en exponer los atributos de los tlaxcaltecas que los hacen merecedores a los ojos de la corona, particularmente el de la aceptación del bautismo, al cual le va a dar un lugar muy importante esa historia de Tlaxcala, que luego, si ustedes quieren ver una versión ilustrada, pues estará en el lienzo de Tlaxcala, ahí estarán las figuras que lo resaltan, ¿no? Este es un hecho importantísimo en esta historia, es decir, la historia de los indios prehispánicos se centra toda, tiene el clímax completo en el bautismo que van a recibir los principales tlaxcaltecas con la llegada de Cortés y la construcción de la supuesta alianza, y de su papel como aliados en la conquista de Tenochtitlán y del norte del país. La representación que emerge de la historia de Tlaxcala hace de ellos un pueblo civilizado frente al resto de los indígenas, con una élite nobiliaria en correspondencia a las tradiciones occidentales, elegidos por el Dios cristiano de entre los restos de los pueblos prehispánicos, desde antes de la llegada de los españoles, para ser los primeros en recibir la gracia divina a través del bautismo y con ello propagar el cristianismo como si fueran españoles. Esto es muy importante en todos estos textos, que los indígenas aparecen actuando en diferentes momentos como si fueran los españoles frente a los otros indígenas. Hay una especie de sustitución, ¿no? No estaban los españoles, pero estábamos nosotros que actuábamos como españoles, ¿no? Los tlaxcaltecas se presentan como cristianos por los designios y obras del Dios cristiano y no de las armas españolas, las cuales reconocen y aceptan, desde luego. Así que en esa historia se explica que una vez que Dios se les revela a través de prodigios y aceptan su presencia, pueden también reconocer los signos y presagios que lo acompañan. La historia de Tlaxcala está escrita como una historia profética y salvífica en la que los tlaxcaltecas aparecen como protagonistas que participan activamente para el cumplimiento del plan divino para las tierras americanas. Su alianza y actividad militar en las huestes españolas no era sino el resultado de su conversión religiosa. De ahí que la representación de los tlaxcaltecas que contiene el texto corresponde al imaginario hispano-cristiano y no a una descripción de historia supuestamente objetiva del mundo prehispánico. Las claves de dicha representación están en la mentalidad de los conquistadores más que en la de los pueblos prehispánicos. Bien, a diferencia de la historia de Tlaxcala, que se detiene profusamente en describir las supuestas costumbres tlaxcaltecas, la crónica mexicana de Alvarado Tesosomo está organizada a partir de los reinados y se ocupa de los hechos relacionados directamente con la conquista solo en la parte final de la obra, y presenta los acontecimientos maravillosos que anuncian la llegada de los españoles y el fin del imperio mexica. La narración marca un ritmo increscendo en el personaje principal, Moctezuma, que se ve abrumado por los signos que anuncian el fin de su tiempo, y en el texto, aunque Moctezuma trata de escapar, de negar el verdadero significado de los anuncios, estos se multiplican y aparecen en el texto infinidad de presagios, visiones, tanto en sueños como en vigilia, llamados divinos, llamados diabólicos divinos, que lo van cercando para que él reconozca que la presencia del Dios cristiano y que acepte el plan de salvación, que va a ser encarnado por la aparición de Hernán Cortés. Es decir, Cortés aparece como una especie de Moisés que viene a traer los textos y las leyes cristianas. En esos capítulos finales la narración es intensa y contrasta con el tono del resto de la obra,
en la que la crónica está llena de descripciones rutinarias, pasajes y acciones reiteradas. En suma, que la mayor parte de la obra convierte en una narración un tanto monótona. Es claro que el dramatismo con el que se narran estos acontecimientos finales sirve al autor para llamar la atención de los lectores y destacar los acontecimientos, milagrosos casi todos ellos, que preparan y explican tanto la llegada como el triunfo de los españoles. El drama da forma al discurso, es el drama que baña el final de una época de engaño y oscuridad, y es el drama y la angustia del final de los tiempos, del fin del tiempo humano según el cristianismo. La narración finaliza con la segunda llegada de Hernán Cortés, es decir, hay una segunda llegada en el texto, que hay que explicarla pues, pero que evidentemente sabemos que no hay una segunda llegada, y los españoles aparecen en la narración para culminar el drama, ocupando el lugar principal que la crónica les asigna. Hasta el capítulo 117, lo que era una ausencia narrativa se vuelve una presencia un poco difusa, mal definida, que luego en el capítulo 109 tendrá rostro y nombre, que es el capitán Fernando Cortés. En ese momento de la crónica, Cortés ocupará un lugar central de la narración, es decir, hasta el final mismo del texto. Y en ese momento Alvarado de Sosomo anuncia el fin de la narración. El autor decide concluir su narración describiendo las primeras acciones de Cortés en este territorio. Y termina diciendo esto, dice, hizo llamamiento de todos los principales de sus comarcas para hacer acuerdo y cabildo, como Cortés dirá esto, como adelante se dirá en otro cuaderno. La expresión en adelante se dirá en otro cuaderno es una fórmula retórica a través de la cual el autor nos anuncia que lo esencial ha sido dicho, aunque la historia no ha concluido y que puede continuarse más adelante. Al dejar para un futuro la escritura de la conquista militar, el autor relativiza la importancia de esos acontecimientos, pero le interesa acentuar a aquellos que muestran los designios divinos para los hombres de estas tierras americanas y en general para la humanidad. A través de este mecanismo discursivo, el autor puede reconocerse al mismo tiempo como indígena y como cristiano, y finalmente como parte de los vencedores. Así que la fórmula como adelante se dirá en otro cuaderno sirve al autor de la crónica para hacernos presente una ausencia notoria y al mismo tiempo señalar que en lo esencial la obra está terminada, es decir, que nos anuncia que el sentido que ordena la obra está dicho y la significación de los acontecimientos ha quedado expuesta y que no hay que esperar una última para entenderla y que al mismo tiempo deja la posibilidad que la historia pueda ser completada sin alterar el sentido esencial. Así que en esta presencia narrativa nos entra una clave de lectura. El sentido de la crónica se extiende más allá de lo literal, se extiende hacia lo no dicho. Esto que no está dicho y que está dado por sentado ordena el texto. Los acontecimientos finales, la conquista militar, son conocidos por el cronista y el cronista se escribe considerándolos. Por consiguiente, nuestra lectura de la crónica debería atender esta consideración, esta ausencia, con la que el autor cierra su crónica y no desestimarla para buscarla en otro texto, en otra narración, etc. Al tener presencia este aspecto, nuestra lectura de la crónica mexicana encontramos que el sentido de la narración puede descubrirse considerando, como hemos dicho, que el cronista de la obra tomando en cuenta el final, es decir, que la crónica responde más a un modelo de crónica histórica que a uno de crónica memoria. De tal forma que los acontecimientos narrados a lo largo de la crónica adquieren significación en relación al final, es decir, que cada personaje, acción, acontecimiento, diálogo, discurso está preparando a lo largo del texto el final narrado, la llegada de Cortés. La ausencia-presencia refuerza la importancia del acontecimiento final, narrando al relativizar la importancia de los acontecimientos subsecuentes. ¿Cuál sería la diferencia en nuestra lectura si la crónica respondiera al modelo crónica-memoria? Pues una crónica-memoria estaría ordenado del pasado y hacia el futuro y los acontecimientos finales deberían encontrar su sentido en la narración, en los hechos del pasado, en los hechos de origen. Así, en lugar de encontrar un discurso unitario en la crónica, encontraríamos múltiples segmentos discursivos en los que el sentido particular de cada segmento regresaría continuamente al origen, posiblemente en forma de mito. Sin embargo, la crónica mexicana no inicia con un mito de origen, sino con una profecía. La crónica nos ofrece una profecía ciertamente compleja que contiene profecías menores que se van distribuyendo en el texto y que le permiten al narrador ordenar y justificar la presencia de los diversos tipos de acontecimientos proféticos, pero que todos ellos presuponen el desenlace final de la crónica. Desde el inicio aparecen profecías
y anuncios desde el inicio de la historia mexica de que ya van a ser conquistados por los españoles. Es decir, que cuando fundan México Tenochtitlán ya saben que van a ser conquistados, tomados y que están construyendo para otros, lo cual es un sinsentido, etcétera. Ya voy a terminar. En la crónica mexicana la profecía es relatada como profecía realizada y tal evento narrativo se formula en el marco de una crónica histórica. Esta profecía tiene además la característica de ser una profecía sagrada, es decir, una profecía que vincula hechos mundanos, terrenales, con el mundo sagrado y que, como dirá nuestro cronista, es parte del plan divino. Así que el discurso profético de la crónica mexicana se formula bajo lineamientos de un discurso teológico. La crónica no es una crónica histórica, sino en específico es una crónica teológica, como ya nos dijo Guy. Cierro. Guy Rosado ha demostrado con gran contundencia que la presencia de los motivos narrativos occidentales en las crónicas, como en el caso de las que estamos ahora señalando, no son accidentales o elementos extraños a una narrativa o memoria supuestamente indígena, sino que responden a la discursividad occidental construidas en torno al otro, es decir, de aquellas culturas no occidentales dominadas o en perspectiva de ser dominadas por los occidentales. Así que para él el discurso profético de la crónica mexicana pertenece a la teología cristiana y a la tradición cultural occidental. Discurso cristiano que crea la figura de un indio imaginario y reinventa el pasado prehispánico para insertarlo en una historia teológica cuya culminación es el imperio cristiano. De ahí que para los cronistas, una vez que han asumido discursivamente su condición cristiana, pueden asumirse como parte de los vencedores. Gracias. Muchas gracias, doctor Romualdo Pantoja. ¿Alguien desea realizar alguna pregunta, algún comentario? Muchas gracias. Bueno, pues antes que nada una felicitación, excelente presentación. Creo que nos faltó tiempo, Está esto muy correteado, pero muchas gracias por su presencia. Yo lo estaba escuchando y, híjole, tuve muchas preguntas y muchos comentarios en el Inter. Soy inexperta en eso, tengo que confesarme, pero me creó mucha inquietud cuando usted decía que ahora viene una propuesta de cambio en la educación y que se está pensando reescribir sobre todo en la historia de México y que se intenta, así fue como lo entendí, quizás no lo comprendí bien, así lo entendí. No, lo que yo digo es que van a hacer nuevamente los planes. Okay. La pregunta es qué tipo de historia van a poner. Ajá, ¿no? escuché. Una historia nacionalista otra vez, una historia de héroes, ¿qué historia? Y obviamente todas las historias tendríamos que estar discutiendo, bueno, todo el país tendría que estar discutiendo si esa es la historia que queremos tener, ¿no? Okay. Que es la historia que queremos que se enseñe de nuevo, etcétera. Más bien este punto de pensar lo que va a ocurrir. Sí entendí esa parte, nomás dije, a ver si lo entendí bien, y entonces me preocupé un poco cuando decía, ¿cuál es la historia que nos van a contar? Porque recordé, pues cuando uno está chico, que te enseñaron la historia de los niños héroes, y llegas a la preparatoria y llegas a otros niveles y te das cuenta que los niños héroes no son como te los contaron. Y ahora pensé, si nos hablan de los indígenas, que cambien la versión como vencedores. Y luego me hizo así como hacer un recuento. En una ocasión leí un poema que la verdad sería mentira si dijera quién fue. Un poema, seguramente fue en náhuatl, donde hablaba de la historia de los vencidos. Pues un indígena cuando contaba que se habían destruido todos los dioses, sus templos, y que ya no había nada. Entonces yo pensé, ¿cómo podrían cambiar esa versión? ¿Cómo podrían anular esa historia y convertirla en vencedores? No, bien, en este punto tengo que aclarar. Lo que yo digo es que los textos que se están usando como fuentes no dicen que son vencidos. Los indios ahí no se reconocen como vencidos, porque son crónicas que están ya en un periodo colonial, sí, cuando ya se está estableciendo la colonia, cuando ya la población indígena se está perdiendo, se está reorganizando todo. Esos textos son escritos ahí. Entonces, lo que tenemos que hacer es leerlos bien. Luego, esos no necesariamente son
la versión que necesitamos. Lo que tenemos es que utilizarlos para conocer esta época, cómo estaba funcionando, cómo funciona el discurso de la conquista. Para eso necesitamos saberlo. Y entonces, ese es el punto. No, yo no digo que ahora se ponga una historia donde los indios aparezcan como vencedores, porque eso también es anular el hecho de que hubo una conquista y se destruyeron a los pueblos prehispánicos, etcétera. No, lo que tenemos que entender es la naturaleza de esa conquista y de cómo funcionó eso, ¿no? Eso debe estar. Segundo, el poema que tú estás diciendo viene en los Anales de Tlatelolco, y en los Anales de Tlatelolco es como el primer texto de origen indígena, está de hecho en náhuatl, hecho en el ambiente franciscano. Son los franciscanos, es anónimo, ni siquiera se sabe si es indígena, ¿no? Está en náhuatl. Entonces está hecho justamente para hacer un discurso en donde los indios están diciendo que es una pérdida, esto es una pérdida, pero al mismo tiempo están llorando porque ya está la salvación. O sea, ya vienen a salvarlos. Esa destrucción es porque está llegando el Dios cristiano. El problema es que eso que tú estás diciendo, que se usa como poema, está sacado del texto. Al arrancarlo de ahí, pierde su sentido. Si tú lees el texto de los Anales, ahí te va indicando de que más bien están hablando de esto. Ya llegó la salvación y por eso lloran, ¿no? Ya llegó la salvación cristiana. Ok, sí, muchas gracias. Yo leí solamente un fragmento y me quedé con la enorme tristeza que vivieron los indígenas de la época. Ok, muchas gracias. La Universidad de Guadalajara, a través del Centro Universitario de los Lagos y la División de Estudios de la Cultura Regional, otorga la presente constancia a José Romualdo Pantoja Reyes por su participación en el seminario Repensar la Conquista, el bloqueo nacionalista a la imaginación historiográfica con la ponencia La conquista desde el punto de vista indígena en las crónicas del siglo XXI. Muchísimas gracias, doctor.